Muy buenas a todos. Hoy estamos aquí para una nueva entrega de las clases virtuales de conciencia. Hoy en macroeconomía vamos a ver dos variables muy importantes, el consumo y el ahorro macroeconómico. Vamos a ver qué son cada una de estas variables y vamos a hacer un ejercicio práctico para poder entenderlo mucho mejor. A modo de simplificación, vamos a explicar el consumo y el ahorro de una economía real, ¿sí?, en una economía cerrada, en donde solamente intervengan la unidad de empresa y la unidad familia. Como sabemos, las empresas son las encargadas de crear y producir los bienes de consumo, que a su vez las familias son las que consumen estos bienes. Hay un montón de factores que determinan el consumo de la familia y cuánto producen las empresas. Hoy vamos a ver dos perspectivas fundamentales de la macroeconomía. La primera es la perspectiva de los clásicos, ¿sí?, donde los clásicos decían que el consumo estaba dado por la oferta, o sea, la demanda de los bienes estaba dado por la oferta. ¿Qué quería decir esto? Que la oferta crea su propia demanda. Esto se denominaba o se denomina la ley de Sayce. Pero luego llegó Keynes y dijo que esta teoría tenía un error, que la oferta no era la encargada de crear la demanda de los bienes de consumo, sino que habían otros factores. Keynes decía que el consumo en realidad estaba dado por el ingreso que tenía una familia, ¿sí? O sea, cuánta plata o cuánto ingreso disponía para hacer frente a esos bienes de consumo. La teoría de Keynes surge a partir de la crisis del 30, donde muchos autores denominan que esta fue una crisis de sobreproducción, por lo cual la teoría de los clásicos quedaba un poco desajustada a la realidad, ya que en ese tiempo, si existía una crisis de sobreproducción, esto quiere decir que a través de los avances tecnológicos, ¿sí?, como la cadena de montaje de Ford y muchas otras variables más, las empresas empezaban a producir en demasía, por lo cual la demanda no crecía al ritmo que crecía la oferta. Esto producía, ¿sí?, un desajuste en la economía, donde todos estos bienes que no eran vendidos se quedaban en stock. Al quedarse en stock no había más que producir, y esto generaba que las empresas despidieran gente, ya que no tenían bienes para producir, por lo que estaban muy estoqueados de bienes producidos anteriormente. Y todo esto se volvía una cadena y un círculo vicioso que generaba o generó la crisis en aquel tiempo. Fue uno de los tantos factores. Entonces Keynes decía que el consumo en realidad estaba dado por el ingreso, en el corto plazo obviamente. Entonces él estableció la función de consumo estaba dado por el ingreso. Bien, en cuanto al ahorro, ¿sí?, bien, tenemos también dos perspectivas, en donde los clásicos enunciaban el ahorro desde una perspectiva microeconómica y netamente del individuo. Los clásicos entonces enuncian que el ahorro macroeconómico está dado por la tasa de interés. Mientras más alta sea la tasa de interés, o sea, más alto el premio que yo tenga por guardar la plata y gastarla en un futuro, mayor será el ahorro. Pero aquí de vuelta aparece nuestro amigo Keynes y cuestiona a nuestros amigos los clásicos y dice que esto no es así, o que por lo menos hay otra variable que es mucho más importante que la tasa de interés para ahorrar, y tiene que ver con el nivel de ingreso. Si una unidad económica tiene bajos ingresos, generalmente no va a destinar mucho al ahorro, por más alta que sea la tasa de interés. Mientras más alto sea el ingreso que tengan las unidades dentro de una economía, mayor será la proporción que destinarán a ahorrar. Y esta función se desprende de la función de consumo, porque el ahorro es aquella parte que queda residual
después de haber consumido, ¿sí? Bien, entonces teniendo en cuenta esta perspectiva de Keynes, ¿sí? El ahorro es una parte residual de lo que queda del ingreso después de consumir. Mientras más alto sea el ingreso, más las unidades económicas destinarán al ahorro. Por lo cual, la función de ahorro está dado por el ingreso también. Bien, si yo tendría que graficar el consumo y el ahorro, ¿sí? Podríamos hacer un gráfico, ¿sí? En donde el primero tenemos la relación consumo-ingresos, ¿sí? Donde acá tenemos un concepto que es consumo autónomo. El consumo autónomo es independiente del ingreso, ¿sí? No tiene una relación. ¿Cuál es el ejemplo que damos? ¿O qué ejemplo tenemos para demostrar esto? Hay personas que no perciben un ingreso o hay familias que no tienen un ingreso por retribución de producir en una economía. Sin embargo, necesitan cubrir sus necesidades básicas de alimentos y vestimenta, por lo cual realizan este consumo, ¿sí? Independientemente del ingreso que tengan. Generalmente se la va a rebuscar a través de pedir donación, de pedir alguna transferencia de alguna otra unidad económica para poder realizar este consumo. Bien, en el gráfico también vemos, ¿sí? La función de ingresos, ¿sí? Y la función de consumo que se desprende del consumo autónomo. Porque no hay consumo cero, siempre va a existir el consumo, ¿sí? Entonces, como vemos, hay una intersección, ¿sí? Que dado a tal punto de ingreso 1, yo tengo cubierto todo el ingreso en consumo. Si ese ingreso es mucho más alto, ¿sí? Y ya yo destiné o la economía destinó todo eso según esta función de consumo, el resto será ahorro, ¿eh? En esta parte tenemos desahorro. Pasado ese punto de intersección donde ya hemos destinado al consumo, ¿sí? El resto será ahorro, ¿eh? Por lo cual, ¿sí? Si derivamos este gráfico, surge ciertamente la función de ahorro, ¿sí? Como ven, empieza negativo, ¿sí? Porque tenemos desahorro, ¿sí? Todo lo estamos destinado al consumo, pero en un punto de ingreso I1, ¿sí? Ya cubrí todo lo destinado al consumo, por lo cual el resto de ingreso irá destinado al ahorro. Y acá tengo mi función, ¿sí? Bueno, este sería el gráfico en principio, ¿sí? A nivel teórico. Para realizar el ejercicio práctico, ¿sí? Vamos a tener en cuenta las dos funciones, la de consumo-ahorro, la de consumo que está dado, como explicamos, ¿sí? Por el consumo autónomo, aquella parte del consumo que no depende del ingreso, más la B, vamos a llamar a la propensión a consumir, ¿sí? Y está en función del ingreso, ¿sí? Dependerá del ingreso cuánto yo de eso dispondré para consumir. Y el de ahorro, entonces, como se desprende de la función consumo, es menos consumo autónomo, ¿sí? Más la propensión a ahorrar, que sería 1 menos B, o sea, sería 1 menos la propensión que yo tenga a consumir, y va en función del ingreso, ¿sí? Bien, en nuestro ejemplo, que estará en la descripción, ¿sí? Vamos con un ejercicio fácil, ¿sí? Hagamos de cuenta que tenemos nuestra economía dividida en tres familias, ¿sí? Familia A, familia B, familia C, con su función de consumo, ¿sí? Y que el ingreso disponible, siempre hablamos del ingreso que tienen disponible esa familia, de esa economía es de 1.200, ¿sí? De la cual el 40% es para la familia A, de esos 1.200 disponibles en toda la economía, y 30% y 30% son para B y C. Con estos datos nosotros tenemos que sacar la función de consumo, ¿sí? De cada familia. Acá nosotros ya tenemos, ¿sí?
explicitada la función de consumo de cada familia, ¿sí? La familia A tiene de consumo autónomo 15, la C 50, la B 25, ¿sí? Y todos tienen propensión a consumir de 0,75, ¿sí? Bueno, si el punto 1 me pide determinar la función de consumo, lo único que tendríamos que hacer es reemplazar los datos que tenemos, ¿sí? El ingreso disponible para cada familia, ¿sí? Para la A, entonces será el 40% de 1200, para B y C el 30% de 1200. ¿Sí? Y con eso solamente reemplazamos. Bien, entonces yo reemplazo, ¿sí? De todo el ingreso disponible, ¿sí? 480 corresponden a la familia A, ¿sí? Por lo cual hacemos la operación matemática y me da que su función de consumo es 3,75, ¿sí? El B, ¿sí? Del ingreso disponible, ¿sí? Le corresponde 3,60 y su función de consumo reemplazando será 2,95. Por último, a la familia C también le correspondía el 30% de 1200, que es 3,60 del ingreso disponible, por lo cual su función de consumo va a ser 3,20. ¿Qué quiere decir esto? Que de los 1200 de la economía, ¿sí? Fueron repartidos 40% al A, 30% al B y 30% al C, ¿sí? De los cuales 480 que tiene de ingreso disponible el A, ¿sí? Va a destinar 3,75 al consumo. B, que tiene 3,60, ¿sí? De ingreso disponible, destinará 2,95 al consumo. Y C, que tiene 3,60 también de ingreso disponible, destinará 3,20 al consumo, ¿sí? Bien, para sacar la función ahorro entonces de cada economía, ¿sí? O usamos la fórmula o lo hacemos por diferencia, ¿sí? Tenemos 480, ¿sí? Que es el ingreso disponible de los 1200 que le corresponde a la familia A, menos lo que destinó a consumo, que es 3,75, entonces le quedaría 105, ¿sí? Para consumo. Para corroborar esto, ¿sí? Yo acá me hice sacando la otra fórmula, que es la del ahorro, ¿sí? Que es menos consumo autónomo más 1 menos B, que es la propensión a consumir por el ingreso disponible, ¿sí? Si reemplazamos, ¿sí? De la familia A, menos 15 el consumo autónomo, ¿sí? 1 menos B, que es 0,75B, entonces me da 25 por el ingreso disponible que le corresponde a A, que es 480. Si reemplazo todo eso me termina dando 105 la función de ahorro. Y como ven, acá también por diferencia lo saqué y es 105. Ustedes lo podrían hacer con las otras dos familias, ¿sí? Yo a modo de ejemplo le veo que por cualquiera de los dos caminos se llega al mismo resultado. De las otras familias hacemos lo mismo, ¿sí? Y la función de ahorro de B me da 65 y la de C me da 40. ¿Sí? Esto es de cada familia individual. Si yo quisiera obtener de la economía total, solamente tendría que sumar las tres, ¿sí? Entonces en esta economía el total de consumo es 9,90, ¿sí? Sumé la función consumo de las tres familias en las que se divide esa economía y la función ahorro será 210. Si ustedes suman 9,90 más 210 me tiene que dar lo que es ingreso disponible, ¿sí? Que es 1200. Entonces concluimos que de esos 1200, 9,90 va destinado a consumo y 210 va destinado a ahorro, ¿sí? Espero que con este ejemplo haya quedado claro. Y ahora vamos a ver cómo lo podríamos graficar. Y si con todos estos datos los llevamos a un gráfico, ¿sí? Sumamos el consumo autónomo de cada economía, es 90, perdón, ¿sí? Y la función, ¿sí? Consumo, ¿sí? La función consumo, como ven, es 9,90, ¿sí? El ingreso, como ustedes ven, ¿sí? Que tenemos que es ID, es 1200, por lo cual en este punto todo el ingreso fue destinado a consumo, ¿sí? Que es 9,90
del ingreso fue destinado a consumo. El resto, ¿sí?, es ahorro. Si lo derivamos, 990, ¿sí?, en donde empieza a ser positiva la recta, o la curva mejor dicho, es ahorro, que es de los 1200 menos los 990, va a ser los 210. De esta manera sencilla graficamos lo que es el ahorro y el consumo macroeconómico. Bien, con esto llegamos al final de la clase de hoy. Seguramente voy a estar dejando un ejercicio para que ustedes en su casa lo puedan resolver. Si este video tiene más de 500 visitas, yo estaré haciendo un video resolviendo el ejercicio que les voy a dejar para que ustedes practiquen en sus casas. Bueno, de esta manera entonces concluimos lo que es la clase virtual de hoy de macroeconomía. Espero haberles sacado algunas dudas. Cualquier comentario o duda que tengan, ya saben, me lo hacen saber en los comentarios o envían un mensaje al WhatsApp que estará en la descripción. Y bueno, sin más nada que decir, me despido, soy David Bloss y nos estaremos viendo en una nueva entrega de las clases virtuales de conciencia universitaria. Hasta la próxima.